el suficiente personal y en muchas ocasiones el personal no está entrenado adecuadamente. Entonces, la cesárea se ve como una solución a todos los problemas obstétricos que existen. No es como antes que el obstetra se sentaba al pie de la paciente y le vigilaba su trabajo de parto. Ahorita, ante cualquier dificultad, ante cualquier alteración mínima del trabajo de parto, se recurre a la cesárea como una salvación en ese momento. Las mujeres también han cambiado su actitud con respecto al trabajo de parto y de allí que se solicite un mayor número de cesáreas. Todo el mundo piensa que la cesárea es más segura que el parto vaginal, tanto para la mamá como para el recién nacido. Una médico se embaraza y ya está buscando el obstetra que le haga la cesárea, porque piensa que eso le va a garantizar el bienestar tanto a ella como a su recién nacido. Y muchas veces hay razón en algunos aspectos. El trabajo de parto es algo que es impredecible, que si ustedes ven, según las recomendaciones de la OMS, hasta el 20% de los pacientes van a terminar en una cesárea. ¿Sí? Entonces es un camino impredecible porque no sabemos qué paciente va a terminar realmente en una cesárea, que en la mayoría de las ocasiones son bien indicadas. Igualmente, el riesgo para el recién nacido en algunos casos puede ser mayor, sobre todo en las maternidades que tenemos actualmente, donde no hay un recurso humano adecuado y la tecnología no es la adecuada para tener un trabajo de parto. Igualmente, los clínicos han cambiado su forma de ver el trabajo de parto. Ya la cesárea es la salvación para todos. Como les decía anteriormente, uno manda a una paciente a valorar por el internista, con cualquier alteración que tenga, él recomienda la cesárea. Y el problema es también desde el punto de vista legal. Si el internista le dijo que era por cesárea, usted no la opera y se complica, ahí va a tener su litigio desde el punto de vista legal. Y la otra aspecto importante es la evolución sociocultural. Una vedette, una estrella de cine, no quiere tener parto vaginal. Entonces, todo el mundo la ve como el ejemplo a seguir. Entonces, si la señora exige que le hagan su cesárea y el ginecólogo la hace, ¿por qué un paciente que tenga el recurso no la puede pagar? Entonces, es difícil es difícil saber si eso es un reflejo realmente de lo que piensa la gente acerca del parto por vía vaginal o es un reflejo de la sociedad. La cesárea, a ver, mire, uno, aparte de la forma de pensar que tenga cada uno, pues he tratado de hacer una revisión objetiva de la cesárea. La cesárea tiene algunos beneficios. Los beneficios de la programación, pues lo que decía Edgar Iván, cada uno quiere que su hijo nazca en alguna fecha. Si estamos trabajando, entonces que la incapacidad no sea muy prolongada, que nazca entonces en el puente. Pues, tiene sus ventajas desde ese punto de vista. Menos incertidumbre, porque como les decía anteriormente, el 20% de las pacientes que se someten a un trabajo de parto, en últimas van a terminar en una cesárea. Entonces, no queremos exponernos a ese riesgo. Igualmente, para algunas mujeres es importante evitar el trabajo de parto por su tocofobia, su miedo a las contracciones, a su miedo a la incertidumbre y la pérdida del autocontrol. Se evita el traumatismo perineal. Más adelante vamos a ver más acerca de eso. Cuando uno habla de traumatismo perineal, no solamente son los desgarros, sino la incontinencia urinaria, incontinencia fecal, la disfunción sexual, que según algunas personas está aumentada, pero vamos a ver que la evidencia no es contundente con respecto a esto. Y la otra cosa importante es la exposición al bebé al trauma a través del canal del parto, en los partos traumáticos y en algunas veces cuando terminan en instrumentación no adecuada, pues más daño al feto. Con respecto a otros beneficios maternos, siempre se pensó que el parto aumentaba, que la cesárea aumentaba el riesgo de transfusiones y la hemorragia posparto. Realmente cuando se hacen los metaanálisis y se revisa la evidencia y se hacen los análisis de regresión logística, se ve que la cesárea per se no es la causa del mayor número de hemorragias, sino es la causa que desencadenó la cesárea. Por decir algo, la preeclampsia, por ejemplo, que es una causa importante de cesárea, que es una causa importante de morbilidad materna extrema, aumenta el riesgo de hemorragia.
Entonces, en esas pacientes se transfunde más y tiene más sangrado posparto, pero no es debido a la cesárea, sino a la hemorragia. Cuando se aíslan todos estos factores distractores, se encuentra que la cesárea es un factor protector para la hemorragia posparto, para la transfusión. Con respecto a la incontinencia fecal, si uno tiene una paciente que tiene un parto, el primer parto, hasta el 35% de las pacientes van a tener cuando se hace en el posparto, se hace ecografía ecografía transrectal del esfínter, se ve que hasta el 35% de las mujeres pueden tener daño del esfínter y cuando son multíparas ese porcentaje llega hasta un 44%, pero realmente eso es el hallazgo imagenológico, pero cuando miramos incontinencia fecal, solamente 1 al 2% de los pacientes pueden tener incontinencia fecal y en un porcentaje importante van a remitir después de 10 meses en el posparto. Sí, entonces no hay justificación para hacer cesárea para disminuir el riesgo de incontinencia fecal. Con respecto al prolapso de los órganos pélvicos, sí está asociado, una paciente multípara tiene 9 veces más riesgo de necesitar una cirugía para prolapso genital. Pero el parto no es el único factor de riesgo, ¿no? La edad, la menopausia van a incrementar también ese riesgo. El otro aspecto importante por el que muchas mujeres quieren recurrir a la cesárea es la incontinencia urinaria. El parto vaginal aumenta el riesgo de incontinencia urinaria en los primeros 2 meses. Después de 2 meses, el riesgo se iguala entre las pacientes que tuvieron parto por vía vaginal y por cesárea. Igualmente, ese riesgo disminuye con la edad. Después de los 50 años, las pacientes van a tener incontinencia urinaria en una forma similar, independiente si el parto fue vía vaginal o por cesárea. Igual, si una paciente tiene una cesárea y posteriormente tiene partos por vía vaginal, el riesgo es exactamente igual que si hubiera tenido 2 partos vaginales. Y después de 3 cesáreas, ese riesgo, ese factor protector se pierde. Entonces, igualmente como ocurre con la incontinencia fecal y el prolapso genital, no hay justificación para hacer cesáreas para evitar este riesgo. La cesárea programada pues evitaría el riesgo de que la paciente tenga una cesárea de emergencia. Acuérdense también que cuando uno compara cesárea electiva y cesárea de emergencia, la cesárea de emergencia tiene más probabilidad de complicaciones tanto maternas como fetales. Desde el punto de vista del recién nacido, cuando se hace cesárea hay mayor riesgo de algunas infecciones en el recién nacido. Algunas infecciones, no todas, ¿no? Aquí es importante recalcar que son infecciones como el VIH y el herpes genital, pero el herpes genital, el primer episodio. Cuando son episodios recurrentes, realmente no se disminuye el riesgo con la cesárea. Hay otras enfermedades que son importantes y que muchas personas piensan que la cesárea disminuye el riesgo, como el herpes genital, el HPV, el papiloma, si me están poniendo cuidado. Realmente la cesárea no disminuye el riesgo de infección por el virus del papiloma humano, independiente si la paciente tiene los condilomas o no. Lo mismo ocurre con hepatitis B y hepatitis C. Entonces, la cesárea solamente estaría indicada en los casos donde hay HIV, pero en pacientes que no tuvieron terapia antirretroviral o en pacientes que al momento del parto tienen una carga viral detectable, ¿no? Cuando es indetectable, el parto vaginal es exactamente lo mismo que la cesárea desde el punto de vista de transmisión, pero le aumenta el riesgo materno. La cesárea disminuye el riesgo de hemorragia intracraneal, hay menos lesiones al nacer. Básicamente aquí está las alteraciones del plejo braquial. No quiere decir que en cesárea no se dé, pero en cesárea es 100 veces menor la probabilidad que haga una lesión del plejo braquial. La otra cosa importante con respecto a las lesiones del plejo braquial es que a los 2 años el 90% de los recién nacidos se han recuperado de esas lesiones. Con respecto a la muerte fetal intrauterina, un feto por encima de las 37 semanas tiene un riesgo de mortalidad de aproximadamente 1.6.
Cuando se llega a las 39 semanas de mortalidad, pues de causa desconocida, 1.6 por 1000 de causa desconocida. Cuando se llega a las 39 semanas, el riesgo es de 2.6, y cuando se llega a las 42 semanas, el riesgo es del 4.1% por 1000. Entonces, los que hablan de la cesárea como factor protector de muerte fetal intrauterina dicen que si hiciéramos cesáreas a las 39 semanas, por ejemplo en Colombia, se disminuiría 1.5 muertos por 1000 nacidos vivos, o sea que en Colombia, que es aproximadamente 1 millón, se disminuirían como 1500 muertes al año haciendo cesárea. Igualmente, el hecho de que se disminuya la mortalidad no indica tampoco que la cesárea sea la solución para esa mortalidad infantil in útero, ¿no? Hay otras infecciones que aparte del herpes y el virus del herpes virus y del VIH que se disminuirían, como son las infecciones como por gonorrea, por clamidia, que se disminuyen al disminuir el paso por el parto. Definitivamente, cuando se hace un control prenatal, la frecuencia de estos eventos es muy baja, ¿no? Porque la paciente está controlada, no va a tener infecciones, y en este momento, según la guía de práctica clínica, a las pacientes que se les debe hacer el cultivo para el streptococo a la semana 36. ¿Sí? Entonces, eso es otra de las infecciones que nosotros disminuiríamos con la cesárea, ¿no? Ustedes se dan cuenta que por la guía, si la paciente va para cesárea, no importa si el cultivo es positivo o negativo. La cesárea tiene, bueno, esto que vimos anteriormente eran los beneficios de una cesárea electiva. Ahorita vamos a ver qué riesgos tiene la mamá a corto y a largo plazo, riesgos obstétricos y riesgos ginecológicos. Entonces, desde el punto de vista obstétrico, la idea de la OMS es disminuir, como los puso muy bien Edgar Iván, el número de cesáreas. Realmente existen muchas investigaciones que relacionan unos eventos o no los relacionan con diferentes desenlaces en el momento del parto. Como les decía yo anteriormente, la evidencia no es contundente, los estudios no son de buena calidad definitivamente. La idea sería hacer estudios ecológicos donde comparen la morbilidad y la mortalidad de las cesáreas en diferentes poblaciones, o sea, no estudios intrahospitalarios ni estudios geográficos, sino estudios ecológicos en grandes extensiones. Como les decía anteriormente, entonces la cesárea está asociada a eventos adversos tanto inmediatos como a futuro, para la mamá y para el recién nacido. La OMS en el 2015 hace una declaración donde ellos siguen aconsejando que el número de cesáreas, el porcentaje de cesáreas máximo sea del 15%. Por la gráfica que mostraba Edgar Iván, uno se da cuenta que después del 15% no hay disminución ni de la morbilidad, ni la mortalidad, ni materna, ni neonatal. Al contrario, empieza a aumentar la mortalidad tanto materna pues la morbimortalidad tanto materna como neonatal. De todos modos, en la declaración de la OMS dice que se debe hacer todo lo posible para realizar las cesáreas a todas las mujeres que lo necesiten, en lugar de alcanzar una meta determinada. Realmente esto aplica para las poblaciones, no para las instituciones, porque cada institución debe tener su meta de acuerdo a las características de las pacientes que vean. Por ejemplo, pues ahorita estaban hablando del hospital. En el hospital, obviamente que el porcentaje de cesáreas tiene que ser alto, porque es un hospital de remisión de todo el Quindío y me imagino que el norte del Valle. Actualmente, a pesar de que se recomienda que la clasificación adaptada sea la de Robson, no hay un sistema de clasificación que sea internacionalmente aceptado. Entonces, por eso es muy difícil comparar entre las instituciones en un mismo país o entre los diferentes países a nivel latinoamericano. ¿Cuál es el problema grande? Que a nivel particular la cesárea llega, por ejemplo, en Brasil hasta el 80%. Y a nivel institucional, allá mismo es alrededor del 30%. Entonces uno dice, son los mismos obstetras y a nivel particular está disparada la cesárea y a nivel institucional está controlada. Entonces ahí hay una doble moral, ¿no?
La OMS en el 2012 hace un trabajo grande donde se cogen 24 países con más de 280.000 partos. De ellos el 75% es vaginal y el 25% es cesárea. ¿Qué se encuentra? Con respecto a la muerte, se ve que la muerte materna está incrementada cuando la cesárea es intraparto a pesar de que tiene indicación médica. Mire el riesgo relativo que es significativo. Hay una tendencia a aumento de la mortalidad materna cuando la cesárea es anteparto con indicación médica y cuando es intraparto sin indicación médica. Todo esto comparado con el parto por vía vaginal. Con respecto al ingreso a la unidad de cuidado intensivo, definitivamente cualquier tipo de cesárea me va a incrementar el riesgo grandemente de que la paciente ingrese a unidad de cuidado intensivo. Aquí también, como les decía anteriormente, existe confusión, ¿no? Porque no es lo mismo una cesárea electiva que una cesárea de urgencia. Entonces, en este análisis se introduce ese sesgo y hay pacientes que son con cesárea intraparto, con cesárea anteparto, con cesáreas electivas, con cesáreas con indicación, con cesáreas sin indicación. Entonces, realmente en todas se ve que hay mayor ingreso a la UCI, pero habría que mirar particularmente cada uno de esos grupos por aparte porque se comportan totalmente diferentes. Con respecto al riesgo de histerectomía, igualmente se ve que cuando hay cesárea, esta histerectomía es posterior a esta cesárea, no es a largo plazo, ¿no? Entonces, cuando hay cesárea, se aumenta el riesgo de histerectomía independiente del momento de la realización de la cesárea y la indicación de la cesárea. Estos hallazgos que les mostré anteriormente fueron los que encontró el estudio de la OMS en esa población. Aquí hay otra referencia bibliográfica donde se ve que se aumenta la recuperación y es obvio, una paciente que tiene una incisión, hasta nosotros que le damos salida rápidamente a las pacientes, está aumentado la estancia hospitalaria, hay una mayor readmisión de las pacientes por todas estas otras alteraciones que vamos a ver más adelante. Durante la cesárea aumenta el número de lesiones a órganos adyacentes al útero. Realmente no podemos ocultar que en los últimos años ha mejorado tanto la técnica quirúrgica como la técnica anestésica y instrumental que se usa para las cesáreas. Se aumenta también la vejiga neurogénica, los hematomas, todo eso hace que la readmisión sea mayor. A infección de la herida quirúrgica se incrementa 2,5 veces, hay más porcentaje de hernias incisionales, se aumenta el riesgo de enfermedad tromboembólica. Mire que en algunas instituciones a todas las cesáreas se le está haciendo profilaxis para tromboembolismo. El Colegio Británico aconseja que se le haga profilaxis para tromboembolismo a todas las pacientes, independiente de otros factores de riesgo, que tengan cesárea de urgencias. Posteriormente hay mayor riesgo de íleo y de adherencias peritoneales, dolor posoperatorio es mayor y sin contar con las complicaciones anestésicas que están incrementadas 2 veces más en las pacientes que son sometidas a cesárea. Estos son los riesgos a corto plazo. A largo plazo, pues hay preocupación importante por las alteraciones en la placentación. Se espera que, como está ocurriendo en Colombia, que la morbilidad y la mortalidad por hemorragia se incremente. Esto por el número de cesáreas que se están realizando. Entonces, en la primera cesárea, al contrario, en vez de aumentarse el riesgo de hemorragia, se disminuye, pero posteriormente se está incrementando el número de pacientes que van a presentar placenta previa, se incrementa 5 veces con una sola cesárea y este número se va a incrementar muchas veces más con el número de cesáreas que se van a hacer. Igualmente, el abuso placentario se incrementa, que eso es algo que, como decía Edgar Iván, igualmente no se le informa a las pacientes. El Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia recomienda la cesárea a solicitud, se le advierta a la paciente este aspecto. Y si la paciente desea tener varios hijos, definitivamente se le contraindica la cesárea a solicitud. Se incrementa el riesgo de embarazo ectópico y el embarazo en la cicatriz de la cesárea. Realmente, pues es un incremento con respecto al embarazo ectópico del 28%. Realmente
No se entiende muy bien cuál sea la causa, pero parece ser las alteraciones por fibrosis y cicatrización, además de la formación de adherencias que hacen que no migre adecuadamente el huevo y se quede en las trompas. Hay mayor dehiscencia de la histerorrafia y ruptura uterina cuando se intenta un parto vaginal posterior a la cesárea. El riesgo es del 0.7%. En los embarazos posteriores a largo plazo se aumenta el riesgo de histerectomía, independiente de la vía del siguiente parto, independiente si el siguiente parto es por cesárea o si es por vía vaginal. Hay también un hallazgo estadístico que realmente desde el punto de vista biológico no se ha podido explicar, pero parece ser relacionado con las alteraciones de la placentación, que es un incremento en la muerte fetal a las 34 semanas o más. Mire que se incrementa 2 veces el riesgo de muerte fetal inexplicada en esas pacientes después de las 34 semanas. Y también se ve que las pacientes que tienen el antecedente de cesáreas disminuye la probabilidad de embarazos. Esto tampoco hay una explicación biológica plausible, ¿no? No se sabe si influye el aspecto, o sea, si una paciente quiere cesárea, muy probablemente no quiere tener más hijos. O sea, no se sabe si la cesárea es la causa o la consecuencia de su decisión. Otra patología que se investiga relativamente nueva y que no se tiene en cuenta es una complicación ginecológica que es el ismocele o saculación o alteración de la cicatrización uterina, que como no está adecuadamente definido, no se sabe exactamente cuál es el gol estándar para hacer diagnóstico, entonces la frecuencia varía muy grandemente. Aquí en Colombia hay un estudio realizado en el Hospital San José, pero es en pacientes que tienen algún tipo de patología. Ellos se encuentran que hasta el 84% de las pacientes que tuvieron cesárea tienen alteraciones de la calidad de la cicatrización. Como les digo, no hay una definición aceptada universalmente sobre esta patología, ¿no? Pero existen unos factores de riesgo para que se forme esta alteración en la cicatrización. Una es el número de cesáreas previas. A mayor número de cesáreas, uno supone que la cicatrización está más alterada, se aumenta más la probabilidad de que el paciente tenga esa alteración. La localización de la cicatriz, que está directamente relacionada con el trabajo de parto antes de la cesárea. Cuando la paciente está en trabajo de parto y tiene una dilatación mayor de 5 y ha tenido más de 5 horas de trabajo de parto, usualmente se forma el segmento, entonces la incisión queda más baja en una parte, en el cuello prácticamente, entonces allí la circulación no es la mejor y la cicatrización no es de buena calidad. Entonces aumenta el riesgo de que la paciente tenga una alteración de la cicatrización. Igualmente, la posición del útero se ve más frecuente, no se sabe por qué razón, en úteros que están en retroversión. La técnica quirúrgica. En muchas ocasiones se mira la técnica quirúrgica solamente desde el punto de vista obstétrico, pero aquí ya es importante que también puede producir alteraciones ginecológicas que van a afectar el futuro de la paciente. Entonces, se dice que el hecho de hacer la histerorrafia en un solo plano aumenta el riesgo de que se formen este tipo de saculaciones. Entonces la recomendación, al menos en este trabajo publicado en el British Medical, es que la cesárea, la histerorrafia, se haga en 2 planos. Y el otro aspecto importante es las características específicas de cada una de las pacientes. La cicatrización no es igual en todas las pacientes. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias? Se produce una hemorragia, característicamente es postmenstrual. Realmente este defecto que ocurre aquí en la cicatriz uterina hace que después de la menstruación se deposite una cantidad de sangre postmenstrual que posteriormente va a seguir escurriendo. Igualmente, en esta zona donde está la cicatriz que no se formó adecuadamente, la vascularización no es igual que en el resto del endometrio, entonces la cantidad de hormonas que llegan allí es menor y el estímulo del endometrio está alterado con respecto a la otra parte del endometrio y puede que tenga un sangrado posterior a la fase del ciclo. Igualmente también puede ocasionar esterilidad. Este flujo sanguinolento que se almacena allí hace que se altere el moco y que se pueda
alterar la progresión del espermatozoide después de la relación sexual. Y se ha asociado a dismenorrea, dolor pélvico y dispareunia. Entonces, mire que son cosas que no se tienen en cuenta y que no se le explican a la paciente cuando se está haciendo el consentimiento informado. Desde el punto de vista psicológico, pues siempre se ha pensado que las pacientes que son sometidas a parto vaginal en contra, entre comillas, en contra de su voluntad, van a tener más depresión postparto. Realmente los estudios muestran que no hay mayor depresión postparto. Este tipo de preocupaciones que tiene la paciente, el dolor y todas estas cosas son medidas que nosotros podemos mejorar con una asesoría adecuada, y la asesoría no debe ser en el momento en que la paciente entra a trabajo de parto. Tiene que ser una asesoría que se da desde antes del trabajo de parto, ¿no? Desde el control prenatal e idealmente desde la consulta preconcepcional. Recuerden lo que les decía anteriormente, la señora se embaraza y desde que se embaraza ya está buscando los tetra que le hagan la cesárea. Entonces, por ejemplo, el dolor no puede ser una causa de cesárea. Para eso está la analgesia, y entre ellas pues la ideal sería la analgesia neuroaxial. Entonces, definitivamente desde el punto de vista psicológico, cuando se valoran a los pacientes a los 3, a los 6, a los 18 meses, no hay ninguna diferencia cuando la vía del parto fue vaginal o cesárea. Y desde el punto de vista neonatal, a pesar de la recomendación de hacer la cesárea a las 39 semanas, en Colombia 1/3 de las cesáreas son realizadas antes de las 39 semanas. Es difícil. Desde el punto de vista neonatal hay mayor morbilidad respiratoria. Edgar Iván mostraba un artículo donde se ve que la taquipnea del recién nacido se aumenta 2 veces con un intervalo de confianza significativo. La hipertensión pulmonar persistente del recién nacido está aumentada 4 veces. El síndrome de dificultad respiratoria severo está aumentado, aunque no significativamente. Hay una mayor estancia hospitalaria del recién nacido, mayor ingreso a las unidades de cuidado intensivo, y a largo plazo se ve incrementado el riesgo de asma. Realmente no se sabe exactamente la causa, pero sí es más frecuente en niñas, en recién nacidos de sexo femenino, ¿no? Se aumenta la rinoconjuntivitis y se ve que estos niños que nacieron por cesárea en los primeros 2 años tienen un 10% más de consultas por bronquiolitis. La respuesta neonatal al estrés, el niño que nace por vía vaginal está expuesto a un mayor estrés que el que nace por cesárea, y eso lo marca para el futuro, ¿sí? Esa respuesta al estrés hace que los niveles de cortisol, ya sea salival o en sangre, sean mayores. Entonces, cuando se hacen los estudios posteriores de esos niños con respecto a su respuesta al dolor y todas esas cosas, no es lo mismo que un niño que nació por vía vaginal. Y el otro aspecto importante es la exposición a la flora bacteriana. Mire que el Colegio Americano hasta hace unos años recomendaba lo que ellos llamaban el seeding vaginal. O sea, la señora que tenía cesárea le colocaban una compresa en la vagina, y cuando el niño nacía le pasaban esa compresa por la cara y por la piel para que ese niño fuera expuesto a las bacterias de la mamá y tuviera se disminuyera el riesgo de alteraciones inmunológicas que presentan los niños cuando nacen por vía cesárea. Esta práctica está desaconsejada en este momento, ¿no? Y eso era todo. Muchas gracias.